Eskerrik asko, saiburu, eguerdion guztioi. Como todos los martes, comparezco para dar cuenta de los datos de la evolución de la pandemia después del Consejo de Gobierno. Durante mi intervención también les indicaré cuál es la situación de los dos focos de contagio que estamos siguiendo en este momento. Comenzaré detallando los datos actualizados. A lo largo del día de ayer se hicieron en total 2.984 pruebas. 2.272 fueron PCRs y 712 test rápidos o test serológicos. El número de nuevos contagios detectados por PCR son 16. Por territorios, el desglose sería el siguiente. 5 casos nuevos en Áraba, 10 en Vizcaya y 1 en Guipúzcoa. Ayer se registraron 3 nuevos fallecimientos. En cuanto a la situación asistencial, ayer ingresaron 3 personas en los hospitales. Uno de ellos fue en Txagorritxu y 2 en el Hospital de Basurto, al haber sido identificados como positivos y relacionados con el brote que está en estudio. En cuanto a la situación de las UCIs, no hay cambios. Permanecen 18 personas actualmente en las unidades de cuidados intensivos. Hasta aquí los datos de ayer. Como expuse, nos encontramos ante la presencia de unos brotes de contagio que se han centrado fundamentalmente en el sistema sanitario. Todo el sistema sanitario está recuperando su actividad asistencial, pero debemos seguir alertas y centrarnos en la seguridad de profesionales y pacientes. El virus sigue entre nosotros y el sistema sanitario y el sistema sociosanitario son lo más vulnerable. En este sentido, quisiera darles los avances realizados en los focos detectados tanto en Basurto como en Txagorritxu. En relación con el Hospital Universitario Áraba-Txagorritxu, desde ayer, como les dije, no ha habido nuevos casos positivos de pacientes ingresados y ya como comentamos el número que eran. Se habían detectado ayer 3 nuevos casos. A día de hoy se han realizado en total 102 PCRs a contactos estrechos de este primer caso que se identificó a pacientes y profesionales. Y el resultado sigue siendo, como les he dicho, 4 positivos en total. 2 pacientes, un profesional y una visita. No ha habido más positivos. Como les digo, todas las PCRs que se están realizando están siendo negativas. En el caso del Hospital Universitario de Basurto, la situación es la siguiente. Tras detectar 2 positivos en pacientes que inicialmente no lo eran, se han realizado en total 230 PCRs, más de 160 profesionales y más de 60 a pacientes y visitas. También se han realizado a pacientes que habían sido dados de alta durante la semana pasada de esta unidad. Según los resultados, el número de positivos en el momento actual asciende a 20. 9 son profesionales del hospital y 11 son pacientes o visitas. Como digo, hemos realizado en torno más de 230 PCRs y este ha sido el total del foco que tenemos identificado. El resto han sido negativos. Quiero destacar que de los 11 casos positivos de PCR detectados ayer en Vizcaya, los 11 que he mencionado, 9 están relacionados con el brote del Hospital de Basurto. 6 son profesionales y 3 son los pacientes. Sus contactos están identificados. Estamos poniendo las medidas y revisando las áreas de riesgo para mejorar la seguridad. Todos los positivos se encuentran en aislamiento y seguimos reforzando medidas. Al conjunto de los profesionales del Hospital de Basurto se les repetirá la prueba PCR, que ya la tenían todos realizadas en el mes de abril,
en los próximos 14 días para verificar su estado de salud. Me gustaría lanzar un mensaje de tranquilidad a la sociedad dentro de este contexto. Estamos en la fase 3 y esto es gracias al conjunto de la población y a los profesionales sanitarios y el resto de servicios esenciales. Los focos en este momento están en estudio y están localizados. Estamos mejor que hace semanas y que hace meses, pero es cierto que en este momento nos toca trabajar y seguir avanzando. Monitorizamos la situación y tomamos medidas, y así, de contención de este brote epidémico. Nunca hemos negado que se pudieran producir focos. Lo realmente importante es que los hemos detectado a tiempo, que los contactos están identificados y que tenemos a un conjunto de personas contactos en riesgo de que hayan tenido la infección, aislados y en seguimiento. Esta labor de identificación ha sido posible gracias a la red de vigilancia y control que tanto el Departamento de Salud como Osakidetza han puesto en marcha desde el principio de mayo. Contamos con el conjunto de enfermeras gestoras en colaboración con los servicios de salud laboral de los hospitales, de epidemiología de salud pública y de preventiva. Y de esta forma somos capaces de identificar de manera ágil y precoz los casos y realizarles el seguimiento y las indicaciones oportunas. Bi mesurekin bukatu nahi dut. Lehena, eskerrak emanez. Honaino heldu gara hainbat pertsonen ahaleginagatik. Eta bigarrena, bizitakoa ez ahazteko deia eginez. Koronavirusa gure artea dago eta erne jarraitu behar dugu. En los momentos más virulentos de la pandemia, Osakidetza hizo frente al virus. Ahora toca seguir alerta. Osakidetza está demostrando que no baja la guardia. Pido que sigan confiando en los miles de profesionales que día a día trabajan por mejorar la salud de la población. Y reitero el llamamiento a seguir cumpliendo con las medidas de prevención. El virus sigue entre nosotros. Es necesario mantener idealmente 2 metros de distancia de seguridad. El uso de mascarillas cuando no se pueda mantener esta distancia. Esto es especialmente importante en el interior de espacios, donde sabemos que el virus se propaga con mayor facilidad. Y es muy importante la higiene de manos, especialmente siempre que cambiemos de lugar, nos movamos o toquemos zonas que pueden ser comunes. Es importante que, como hasta ahora, sigamos colaborando desde el ámbito individual para que Euskadi continúe avanzando en el camino que estamos yendo hasta ahora. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, sailburu. Eta honen bestez gaurko Gobernu Kontseiluari buruzko informazioa. Orain galdera erantzunen txandari ekingo diogu. Galderarik egon ezkero. Consejera, me ha parecido entenderle que ha aludido a 3 ingresos derivados de estos focos, 2 en Basurto y 1 en Txagorritxu. No sé si podría concretar un poco cuál es el perfil de estos pacientes, si son pacientes que han tenido que reingresar o son sanitarios, o si puede concretar algo. El paciente de Txagorritxu es un ingreso por la urgencia, no relacionado con ningún foco, vamos a decir, de momento está al haberse detectado en la urgencia acudiendo por síntomas sugestivos de COVID, se está ahora analizando el posible foco de contagio. Ya le digo que es un ingreso de ayer. Los otros 2 son ingresos programados. Son personas que habían estado ingresadas en la planta del Hospital de Basurto y al haberles llamado habían sido dadas de alta la semana pasada, exactamente no sé si viernes, jueves o sábado, le puedo decir, y a todas las altas de esa unidad de la semana pasada se les han realizado pruebas PCR.
y se han detectado unas positivas, son personas que han sido dadas de alta recientemente, vulnerables, y se ha considerado que estaba indicado ingresarles. Entonces, son personas infectadas relacionadas con este brote y que ingresan de forma, vamos a decir, llamándoles desde el propio hospital para ver su estado de salud una vez que se conoce que tienen PCR positivo. Sobre el brote de Txagorritxu, diría que está controlado después de que no se hayan detectado nuevos positivos en las últimas horas. ¿Y cómo definiría la situación del brote de Basurto? Bien, el hecho de que llevemos 24 horas sin casos, más de 24 horas sin casos positivos en Txagorritxu, a pesar de que se están aumentando el número de pruebas y realizando PCRs a un colectivo y sucesivamente a más número de personas, nos hace pensar que el foco puede estar controlado, pero esto es algo que no lo podemos afirmar porque necesitamos también esperar un periodo de incubación. Estas personas que fueron identificadas el viernes y el sábado pudieron contagiarlo antes de haber estado en aislamiento y, como saben, hay un periodo de latencia en el que el virus puede estar todavía latente y aparecer en los próximos días. El que no haya personas positivas no quiere decir que no haya personas contagiadas con el virus en este momento desarrollándose y que puedan ser positivos en los próximos días. A todas estas personas que son contactos estrechos se les ha realizado una PCR, están en aislamiento y la idea es repetir otra PCR a los 8 días. Y porque es el tiempo de incubación en el que la mayor parte de las personas ya se vuelven positivas. Este es el protocolo que se va a seguir y, aunque den negativas, se les mantendrá hasta completar los 14 días en el que se volverá a hacer una revisión de la situación clínica de estas personas. Por lo tanto, hasta que no pasen 14 días, yo no puedo dar ese brote como terminado. ¿Se sabe algo sobre el origen de los focos de contagio en los dos hospitales, por una parte? Y quería saber si se plantean tomar algún tipo de medidas para controlar el acceso de visitas a hospitales, que se había comentado, bueno, que era una cuestión que podía estar ahí. Bueno, el foco inicial, el problema que tiene esta epidemia es que con unos periodos de incubación tan largos y con un porcentaje de personas poco sintomáticas, el afirmar quién es el origen o cómo ha sido la infección es muy complejo. De momento se está estudiando y no lo tenemos una respuesta concluyente. Puede haber hipótesis, pero no podemos afirmar nada de forma segura. En cuanto a las visitas, estamos revisando el protocolo actual y la idea es realizar que cada persona pueda tener una visita identificada y estamos viendo cómo implementar que se le realice PCR a estas visitas de forma sistemática. ¿Se ha tomado alguna medida de aislamiento del pabellón Revilla, un aislamiento íntegro? Por el alcance del brote, ¿se ha adoptado alguna medida extraordinaria para evitar la expansión del virus? No sé si nos podría, aquí se habla de 230 PCRs, pero ¿cuántas personas en el rastreo básicamente se han identificado que habrían entrado en contacto con este brote epidémico? Sí, bueno, el pabellón Revilla, le puedo decir que se ha identificado una zona como COVID, que es donde van a estar todos estos pacientes, están en aislamiento, el resto tiene las medidas de desinfección propias y ya todos los pacientes del pabellón
se están sometiendo a esta prueba, también todos los profesionales, y se están identificando las zonas para trabajar en ellas. ¿Cómo se han suspendido transitoriamente las visitas? ¿Se ha adoptado alguna medida extraordinaria respecto a las que había? Bueno, le quiero decir que hay un conjunto de medidas. Estamos, desde luego, con un mayor control de las visitas y, ya le digo, implementando estos protocolos de mayor control. ¿Y las personas identificadas o que podrían haber entrado en contacto, cuántas han identificado? ¿Sabe qué pasa? Que cada momento, en este momento, para que 3 de los casos positivos son de ayer a la noche. Entonces, hoy a la mañana estamos de nuevo realizando a otros 50 o 60 profesionales y estamos volviendo a identificar personas para aislamiento. Entonces, ya les digo, así como tengo una foto más fija, la de Txagorritxu, la de Basurto es una foto que no está todavía en evolución. Tenemos que ir viendo que vamos identificando y tomando las medidas. ¿De cuánta gente hay aislada? En cada uno, ayer se comentó que profesionales de Txagorritxu estaban 23 en aislamiento, en cuarentena, y no se sabía muy bien la cifra de Basurto. Hoy, más o menos aproximadamente, ¿cuántos pueden ser? Bueno, ayer superaban, a la tarde que se hizo un momento de revisión de la situación, nuevas medidas, le puedo decir que superaban los 40. Le he entendido que van a hacer pruebas PCR a toda la plantilla de Basurto. Si es así, ¿cuántos sanitarios, cuál es el personal que compone la plantilla de Basurto y por qué se aplica esta medida específicamente con los profesionales y no también con los enfermos? Porque da la sensación de que quizás el virus ha superado ese pabellón Revilla que estamos comentando. Sí, estamos haciendo también cribajes a los pacientes. Entonces, le quiero decir que hay unas medidas para ir realizando estas pruebas y entre ellas también está el cribado de pacientes. Sí, pero ¿cuántas personas, cuál es el número de la plantilla? No hace falta que me lo distribuyan médicos y sanitarios, sino en general. Y luego, si los nuevos positivos de Basurto pertenecen todos al pabellón Revilla o, sin embargo, trabajan en otros pabellones. El número de empleados que estamos realizando, vamos a decir, como una distribución en mancha de aceite, vamos a decir, ¿no? Viendo, inicialmente se empezó por las personas de la planta, después se ha ido a todo el pabellón, ahora se está trabajando paulatinamente en los profesionales y esa es la idea. Se ha hecho también a todos los profesionales en los que participaron estas personas en pruebas. Le puedo decir que de los pacientes que han estado ingresados, algunos se les había realizado escáner, ecocardiogramas, radiologías. Por lo tanto, los profesionales de estas unidades también se les ha realizado estas pruebas. Y en pacientes estamos también siguiendo una valoración y un screening progresivo de todos los que nos parece en función del riesgo. No nos puede dar esos datos del número de personal de plantilla, ni tampoco si los 9 contagiados... Es que el número de personas en la plantilla que están trabajando durante los últimos 10 días en Basurto, pues decirles si son 700, 800 o 2.000, pues tendría que preguntarlo. Le quiero decir que no lo sé, así de claro, no me sé, porque realmente no es el número de personas en plantilla, es el número, si identificamos el periodo de riesgo que hemos identificado desde una fecha, es las personas que han estado desde 48 horas antes hasta ese momento e ir haciendo, ahí hemos identificado hasta este momento en torno a 200 personas, se les está realizando e iremos aumentando y la idea es seguir. Pero ya le digo que el criterio que realizamos es riesgo. ¿Quién ha realizado pruebas a estos pacientes? ¿Las unidades de rayos? ¿Las unidades de cardiología? ¿Los sistemas? Y hacemos más esa forma de decidir a quién ir haciendo los screenings que otras.
Le quiero decir que hemos valorado el riesgo de los diferentes profesionales, que aparte está claro que trabajar en Revilla supone un riesgo, pero también dónde se movilizaron los pacientes. Y a partir de ahí vamos a realizar pruebas. Hemos realizado pruebas, ya le digo, a un número de profesionales. Hasta hoy teníamos el número de PCRs que le he dicho, en concreto a profesionales superaban ya las 165 que teníamos PCRs resultados, pero hoy a la mañana y de ayer se había hecho a decenas más, y así seguiremos haciendo. Y a pacientes lo mismo, hemos empezado por los de esa unidad, por los que se habían dado de alta de esa unidad, por los que estaban en el pabellón, vamos a seguir por los que pueden tener fiebre en el hospital y a partir de ahí vamos a ir aumentando el número de pacientes y de profesionales a hacer el screening. Y la forma de realizar esto se realiza valorando riesgos e intentando identificar primero a los que tienen más posibilidades de estar infectados. Y es nuestra forma de proceder. Nuestro objetivo, nos hemos puesto el objetivo de llegar a toda la plantilla en riesgo en 2 semanas. ¿Van a ser 1.500? Pues probablemente, pero tampoco se lo puedo decir con seguridad. Y el orden de priorizar, pues ya le digo que en este momento hay técnicos en seguridad y de las unidades básicas de prevención que han establecido unas prioridades y así se está haciendo. Consejera, quería preguntarle por el Hospital de Cruces, un posible caso positivo y aislamiento de 20 personas en psiquiatría. Quería saber que se nos podría clarificar exactamente la situación. Sí, en Cruces hubo una persona que fue positiva, pero después no hemos identificado que se hubieran producido contagios dentro del hospital. Pero como fue en una unidad y esta persona había tenido contactos con diferentes profesionales y con algún paciente, se ha procedido a que estén en aislamiento y el seguimiento que he referido de repetir la prueba y de realizar aislamientos por un periodo. No lo consideramos foco de momento porque no hay evidencia de transmisión intrahospitalaria. No hemos identificado más que una persona. ¿Están en aislamiento? Pues en torno a esa cifra.